Desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, cientos de mapas mostraban una vasta región en Asia etiquetada como Tartaria o Tártaros. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, esta etiqueta había desaparecido en gran medida. Es un mapa de 1624. El mapa muestra la ruta de Abraham desde Ur hasta Siquem, el vagabundeo de los hijos de Israel y las pirámides de Egipto. Pero lo más importante para este video es Tartaria, etiquetada con varias representaciones de sus habitantes. Este mapa no fue creado por cualquiera. Fue creado por Abraham Ortelies, el creador del primer atlas moderno verdadero. Otros cartógrafos respetados de la época también incluyeron Tartaria en sus mapas. Así que seguramente no fue solo algo inventado. Pero ¿dónde se fue Tartaria? ¿Quiénes eran sus habitantes? ¿Y podría ser esto un rastro de un imperio perdido? La historia contemporánea dice que el nombre tártaro se aplicó primero a un grupo en la meseta de Mongolia, pero después del surgimiento del imperio mongol y la absorción del grupo en el imperio, el nombre se asoció con los mongolis. Algunas fuentes muestran que los mongolis se llamaban a sí mismos tártaros al principio de la historia del imperio, pero el nombre cayó en desuso dentro del grupo, después de las primeras décadas de expansión del imperio mongol. Pero los mongoles eran llamados tártaros más comúnmente en Europa. Se ha propuesto que los mongolis fueron conocidos inicialmente por los europeos como tártaros porque la gente conocida como tártaros lideró la lucha hacia el oeste antes de que llegara el cuerpo principal de la caballería mongola. Muchos cristianos en Europa inicialmente pensaron que los mongolis podrían ser una nación cristiana o al menos aliados. Esta creencia estaba parcialmente arraigada en leyendas europeas sobre un poderoso rey cristiano conocido como Preste Juan, que se creía que gobernaba un gran reino en el este Am. Pero a medida que llegó más información sobre los tártaros, las creencias y teorías sobre este grupo misterioso comenzaron a cambiar. Una carta de un obispo húngaro al obispo de París sobre los tártaros en 1257 dice: «Les escribo sobre los tártaros. Les pregunté sobre sus creencias y, en pocas palabras, no creen en nada. Comenzaron a decirme que salieron de su propio país para conquistar el mundo a pie. No pueden hacer nada porque tienen piernas cortas y cuerpos largos. Son mejores arqueros que los húngaros y tienen extremidades más fuertes. De cualquier manera que invadan un país, matan a los habitantes excepto a los niños, a quienes Genghis, su señor que se interpreta como rey de reyes, marca con su sello, quemándolos en la cara». Las historias de Preste Juan se movieron a África, y muchos cristianos comenzaron a creer que los mongoles o los tártaros fueron enviados por Dios para castigarlos. Los terribles relatos de la brutalidad de los mongolis y sus aliados durante las invasiones llevaron al cambio de tatara, tartar, ya que los europeos asociaban a los invasores con el tártaro, el abismo profundo de la mitología griega, donde se castigaba a los malvados. Comenzaron a vincularlos con este reino infernal, pero el uso del nombre continuó evolucionando. Después del establecimiento de la Horda de Oro a mediados del siglo XIII, la élite gobernante de la Horda eran principalmente mongolis, pero la población que gobernaban era étnicamente diversa, incluyendo muchos pueblos de habla turca. Con el tiempo, los gobernantes mongolis de la Horda de Oro adoptaron lenguas y cultura turcas, y el imperio mismo se volvió cada vez más turco. El nombre tártaro se asoció con la clase gobernante, y luego, con la población más amplia, bajo el control de la Horda de Oro. Aunque los mongolis originales habían sido la élite gobernante, fueron absorbidos por las poblaciones de habla turca. Para cuando declinó la Horda, el legado mongol estaba más estrechamente asociado con los tártaros. Después de que la Horda de Oro se fragmentó en el siglo XV, surgieron varios kanatos sucesores. La gente de estos kanatos a menudo se llamaba tártaros, aunque eran una mezcla de grupos turcos, mongolís y otros. A medida que se formaban los mapas modernos, Tartaria a menudo se incluía, como en un mapa mundial de 1570, de lo que se considera el primer atlas moderno. Aunque parece representar solo una región en lo que ahora es Rusia Oriental, en muchos mapas, el nombre cubría un área mucho más grande, a veces extendiéndose por vastas tierras, sin cartografiar al menos para los europeos, en el norte y centro de Asia, desde el mar Caspio, en el oeste, hasta el Océano Pacífico, en el este, y desde Siberia en el norte hasta los Himalayas en el sur. Pero Tartaria no era una entidad política, al menos no en este sentido. Era una invención europea que agrupaba diferentes grupos mongolis, pueblos turcos y varias tribus nómadas bajo un término vago, mientras que partes de esta región habían estado bajo el control de la Horda de Oro o sus estados sucesores. Gran parte de la tierra etiquetada como Tartaria nunca fue parte de la Horda de Oro en Tartaria,
se había convertido más en una especie de comodín cartográfico para tierras en el este, más que en una designación política o étnica precisa. Los cartógrafos y lectores de mapas europeos reconocieron que esta región era poco conocida, a diferencia de otras partes de Asia como Oriente Medio e India, que tenían más contacto directo con las potencias europeas. Los europeos comenzaron a subdividir Tartaria en diferentes secciones, agregando prefijos basados en la torre gobernante o la ubicación geográfica. Siberia se llamaba Gran Tartaria, o Tartaria rusa. El Kanato de Crimea era Pequeña Tartaria. Manchuria se convirtió en Tartaria china, y Asia Central Occidental se conocía como Tartaria independiente. A mediados del siglo XVII, debido en gran parte a los escritos de los misioneros católicos, el término Tartaria se refería específicamente a los manchúes y las tierras que gobernaban. A medida que se expandió la exploración europea y el conocimiento de Asia, particularmente a través de la conquista de Siberia y Asia Central por el Imperio ruso, el uso de Tartaria comenzó a desvanecerse de los mapas y términos geográficos más precisos, reemplazaron el concepto vago, pero el término tártaro persistió. Después de la caída de la Horda de Oro, fue utilizado por rusos y europeos para describir a la gente de sus estados sucesores, que habían pasado por etnogénesis desde los siglos XIII al XVII para formar grupos distintos. Hoy en día, grupos como los tártaros del Volga y los tártaros de Crimea, y varios otros grupos étnicos de habla turca, trazan parte de su herencia a la Horda de Orón. El uso moderno de tártaro se refiere específicamente a estos grupos, aunque no son un solo grupo unificado. Los tártaros mantienen identidades distintas, idiomas y tradiciones culturales dentro de sus regiones. La teoría de la conspiración sobre Tartaria dice que no era solo una región geográfica, sino el centro de una civilización global, avanzada y tecnológicamente sofisticada, que desde entonces ha sido borrada de la historia. Los defensores de esta teoría argumentan que la evidencia de la existencia de Tartaria ha sido sistemáticamente encubierta por gobiernos e historiadores convencionales. Apuntan a grandes edificios y monumentos en todo el mundo como prueba de este imperio borrado. Según la teoría, Tartaria fue destruida por una gran inundación de lodo o, deliberadamente, eliminada por las potencias mundiales en el siglo XIX y principios del XX. Creen que los restos de la arquitectura tartariana fueron enterrados o reutilizados. La conspiración de Tartaria probablemente proviene de una fascinación general por civilizaciones perdidas, combinada con las ideas de teóricos de la conspiración como Nikolai Levashev y Anatoly Fomenko. Levashev afirmó que una antigua civilización rusa avanzada fue borrada deliberadamente por las potencias occidentales para suprimir la grandeza de Rusia, mezclando misticismo con conspiración. La nueva cronología de Fomenko reinterpreta la historia, argumentando que gran parte de ella, incluido el surgimiento de Roma, fue falsificada para disminuir la importancia histórica de Rusia. Los defensores de la conspiración de Tartaria a menudo citan documentos, como un documento de la CIA, que se publicó en 1999, como prueba de la existencia de un vasto imperio tartariano, sin darse cuenta de que están confundiendo la historia de un grupo étnico minoritario con el concepto de un gran imperio. Además, señalan mapas antiguos como más evidencia. Esto a menudo incluye otras características geográficas intrigantes. Otro argumento común es que el nivel de detalle en estos mapas habría sido imposible con la tecnología supuestamente disponible en ese momento. Sin embargo, esta perspectiva pasa por alto los relatos de exploración bien documentados y las fuentes utilizadas por los cartógrafos. Otra afirmación central de la conspiración de Tartaria es que millones, sino miles de millones, de registros que documentan esta supuesta civilización avanzada fueron destruidos, pero de alguna manera sobrevivieron miles de mapas. La conspiración de Tartaria hace que vea estos mapas como más que simples artefactos históricos, a diferencia de muchos mapas que reflejan las historias y procesos de pensamiento defectuosos, pero fascinantes de su tiempo. Los mapas de Tartaria sienten que son parte de una historia que aún se está escribiendo. Incluso si las historias, teorías y representaciones que estos mapas presentan no son del todo precisas, continúan moldeando, como muchos de nosotros, interpretamos la historia hoy. Si te ha gustado el video, de me gusta, comparte y comenta. Nos vemos en otra aventura histórica.